rojo, naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta. El comienzo de este proyecto coincide con la lectura del libro de Richard Dawkins, cuyo título Descripción del arco iris da nombre a esta serie. Citando al autor, los misterios no pierden su poesía cuando se resuelven. Bien al contrario, la solución es muchas veces más hermosa que el enigma. La idea inicial era trabajar en una serie sobre la luz, e intuía que la tesis del científico y su ejemplo del arco iris coincidía con alguno de mis pensamientos sobre el arte. El artista de alguna manera hace visible lo que no se ve, encuentra en su proceso todo un mundo difícil de observar, pero que está ahí, funciona como prisma. Jugaba con dos grupos de objetos, ambos con posibilidad de encenderse, velas y bombillas. Comencé ensamblando velas, su olor, su facilidad para modificarlas y su translucidez me embriagó, y en vez de resolver un ser de cera, acabé por crear más de 8. Conejo blanco, es la luz. Perro, su sombra es un gato. Alquimista, se transforma en lo que imagina. Sol recién nacido, gatea hacia la luminosidad. Candela, es la enamorada. Lux, es el enamorado. Sereno de las estrellas, es el encargado de velar la noche. Hermeneuta, es el guardián del umbral. Esta es la preñada. Este es el único personaje que está confeccionado con bombillas. Será la que dará luz. Era la primera vez que trabajando con esculturas pensaba en su posibilidad de movimiento. Una vez terminadas, las elaboraba en el 3D informático y las ponía a andar. En el ordenador, 7 conejos de colores daban vueltas sobre una chistera hasta convertirse en el conejo blanco de la magia. Y otra coincidencia, la lectura del ojo de Newton de Menchu Gutiérrez. En un parque, 7 palomas de colores giran hasta convertirse en una paloma blanca. Atravesaba un momento del proceso donde los seres de luz tenían forma, movimiento e incluso nombre propio, pero no sabía qué iba a pasar con ellos. La siguiente pista la encontré en cómo había organizado los archivos 3D de cada una de las esculturas en el ordenador. Sin pensarlo demasiado, había creado 2 carpetas. Se llamaban El conejo y los otros. En la pantalla, la silueta del sombrero coincidía con un ojo de cerradura. Y en ese momento comenzó todo. Lo vi claro. El conejo blanco, al introducirse a través de un ojo de cerradura a modo de chistera de mago, se descompondría, como lo hace la luz a través del prisma, en 7 conejos de colores. Los protagonistas, los otros, se transformarían de ser de luz en conejo de color a lo largo de un viaje a través de un laberinto metafórico. Con la fotografía transforma las esculturas en seres de luz sin necesidad de prenderles la mecha. La iluminación desde el interior de la peana destaca la translucidez de la cera, caracterizando la materia, contribuyendo a que las esculturas puedan ser de luz. Este horizonte roto lo que nos indica es que las esculturas son leves, pesan poco. La pintura ofrece la posibilidad de condensar distintos momentos de la acción en un mismo plano, recurriendo a la superposición y la transparencia. Conejos pintados sin pintar, como corresponde a la magia. La imagen pintada me permite insistir de una manera más real sobre la invisibilidad. En cada uno de estos 14 cuadros, con una sola imagen nos aproximamos al ser de luz y al conejo que está y no está. Hombre, en todo caso, una estrategia de la intuición. Ahora, creo que es importante, mientras se está creando, vivir el misterio para que pueda estar contenido y vivido en la obra. Existen 3 líneas de tiempo, aunque toda la historia corresponde a un único momento. El conejo blanco y los 7 conejos de colores son la misma cosa, luz. Es la chistera o el prisma o el ojo de cerradura el que nos permite manipular el tiempo. Es la mirada poética la que nos acerca a otro tiempo distinto, a otra realidad. Al final del tramo violeta que corresponde a Hermeneuta, se anuncia que el conejo va a salir del sombrero, que el recorrido de los 7 conejos de colores a través del laberinto va a finalizar y que nos encontramos en el umbral de la velada, en un túnel del tiempo que es la cortina del teatro. Parece que necesito representar la muerte de las esculturas para sentir que realmente he sido capaz de darles vida. Tanto Espantapájaros como La preñada simbolizan la muerte de los 7 personajes protagonistas.
Pero tienes razón. En todo caso, la muerte siempre es transformación y es creación. No creo, más bien sobre la complejidad de la creación. Realmente siempre doy vueltas a lo mismo. Ten en cuenta que la imaginación trabaja con parámetros algo extraños. En ocasiones es abrumadora. Fíjate en lo que ha convertido la idea de que un conejo blanco sale de la chistera. En Destejer el arco iris, cada medio se independiza. Con cada uno de ellos he intentado resolver distintas formas de vida en la escultura. A fin de cuentas, mis juegos podrían ser el pretexto para hablar de la complejidad de la escultura, siendo por otra parte muy primitivo el hecho de querer dar o encontrar el alma en las cosas.